Llegué a la casa de la calle de los Laureles justo después de las 4 de la tarde. El familiar revestimiento blanco y los arbustos perfectamente recortados me recibieron como siempre. Pero algo en el aire se sentía distinto. Había globos atados al buzón. Una barbacoa ya humeando en el jardín trasero y una enorme bandera de España ondeando perezosamente sobre el garaje. Bajé del coche. Alisé el bajo de mi vestido verde de algodón, el que sabía que a mi madre no le gustaría, y llevé en la mano una bolsa de regalo pequeña pero pensada con cariño. Elegida semanas atrás. Mientras caminaba hacia el porche, oía las risas del jardín. Ese tono agudo que mi hermana Irene siempre usaba cuando era el centro de atención. Mis hombros se tensaron sin querer. Me había prometido llegar con pocas expectativas este año, sin presión. Sin esperar reconocimiento. Solo estar presente. La puerta principal estaba entreabierta. La empujé y entré en una ola de olor a salsa barbacoa y perfume caro. «Hola», dijo mi padre Pedro sin levantar la vista de las botellas que ordenaba en la encimera. «Llegas temprano». «Son las 4:30». «No es temprano», respondí. Mi madre Teresa apareció por la esquina. Con las cejas ya fruncidas. «Ese color no te favorece». «Clare». «Deberías haberte puesto azul». Me abrazó apenas. Le devolví el abrazo con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Encantada de verte también». «Mamá». Eché un vistazo a la sala. La pancarta sobre la chimenea decía, «Enhorabuena». «Irene». Ni un solo globo de cumpleaños. Ni una tarjeta con mi nombre. Mis labios se separaron ligeramente y el estómago se me contrajo. «Esto no es por mí». «¿Verdad?», murmuré para mí misma. En la cocina dejé la bolsa de regalo junto a la vinoteca. Nadie se dio cuenta. Una hora después nos trasladamos al jardín. Los platos se llenaron. Las copas chocaron. Alguien inició el brindis. «Por Irene», bramó mi tío Francisco. «Por entrar en la lista Forbes 30 Under 30 España. Por fin alguien con ambición en esta familia». Las risas estallaron. Mi padre levantó su cerveza. Yo no levanté nada. Nadie me miró. Encontré una silla en el extremo más alejado del patio. Con el plato intacto. Escuché. Asentí a historias que ya conocía y esperé a que alguien dijera algo. Cualquier cosa sobre mi cumpleaños. Nadie lo hizo. Más tarde mi madre se levantó y golpeó su copa. «Todos. Vamos dentro. Tenemos una pequeña sorpresa». Comenzó un pase de diapositivas en la televisión grande. Fotos de infancia. Vacaciones familiares. Graduaciones. Irene en su traje de bailarina. Irene con su primer perro. Irene en el baile de fin de curso. Me incliné hacia adelante. Buscando cada foto. En las pocas donde aparecía yo. Estaba borrosa o al fondo. Incluso en la fiesta de cumpleaños que organicé para mamá el año pasado. Solo se veía mi mano pasando la tarta. Eso era todo. La tía Elena se inclinó y susurró. «¿Dónde estabas tú en todas esas fotos?» «¿Cariño?» «Buena pregunta», respondí con una sonrisa que ardía por dentro. Apreté las manos bajo la mesa. Ser ignorada duele más que ser gritada. Pensé. Al menos los gritos significan que existes. Me disculpé y salí al pasillo. Respirando el aroma a lavanda que mi madre siempre usaba. Mi mente voló al instituto, yo no era capitana de las animadoras como Irene.
Pero fui la mejor nota de la promoción. Ninguna pancarta entonces. Ningún pase de diapositivas. Solo una mención de pasada en la cena. Estaba allí, apoyada contra la pared del pasillo. Cuando por fin oí mi nombre. ¿Clara sigue aquí?, preguntó mi madre. Creo que fue al baño, respondió Irene con tono ligero. Regresé a la sala con media sonrisa. Me acerqué a mi madre y hablé en voz baja. ¿Sabías que hoy también es mi cumpleaños? Apenas parpadeó. Tu hermana acaba de ser nominada a un premio nacional. No hagamos esto sobre ti. Inhalé bruscamente. No estoy tratando de hacerlo sobre mí. Solo pensé que quizás lo recordarías. Un invitado cercano bajó la mirada hacia su plato y masticó más despacio. Mi madre agitó la mano. No seas tan sensible. No hace falta ser violento para matar a alguien. Pensé. Puedes borrarlo con un comentario educado cada vez. Me di la vuelta y me alejé, mis tacones resonaban contra las baldosas más fuerte de lo necesario. En la cocina, la bolsa de regalo que había traído para papá seguía junto a la vinoteca. Sin abrir. La nota que había escrito con bolígrafo plateado, el tiempo que pasamos juntos nunca se desperdicia, seguía allí. Miré alrededor. La botella de vino de Rioja que Irene había traído estaba abierta y expuesta en el centro de la encimera como un trofeo. Por supuesto. Me apoyé en la encimera y abrí mi bolso. Mis dedos rozaron la pequeña caja negra guardada bajo el teléfono. La que no pensaba usar esa noche. Pero algo había cambiado. No recordarán hoy como mi cumpleaños, me susurré. Pero yo lo recordaré como el día en que por fin vi la verdad. Recogí la bolsa de regalo de la encimera. Quité el polvo que ya se había posado en su superficie brillante. El reloj de bolsillo que había dentro era hecho a medida. Negro y plata. Con las iniciales de mi padre grabadas en la tapa y en la parte trasera. Las palabras "el tiempo compartido nunca se pierde". Lo había encargado semanas atrás. Ahorrando para ello incluso mientras seguía enviando dinero cada mes para cubrir el descubierto de su hipoteca. No era por el dinero. Nunca lo había sido. Mientras caminaba por la casa, evitando bandejas de canapés y platos de papel, busqué el momento adecuado para entregárselo. Lo último que quería era que pareciera una exigencia de atención. El salón bullía de conversaciones. Irene. Con un monopastel y tacones que gritaban "mírame". Reía a carcajadas mientras contaba su última historia de podcast a un grupo de primos. Dejé la bolsa suavemente cerca de la estación de bebidas, esperando que alguien la notara. Nadie lo hizo. Vaya. ¿Todavía traes regalos de verdad?, bromeó mi primo Carlos, dándome un codazo con un vaso de plástico en la mano. Forcé una sonrisa. Solo una cosita para papá. Irene ya le regaló una botella de whisky edición limitada, añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto jugoso. Parecía un niño en Navidad. Por supuesto que sí. Desde el otro lado de la sala vi a mi padre sacar el whisky de su bolsa de terciopelo, levantándolo para que toda la familia lo admirara como un trofeo raro. Esta es la razón por la que es mi favorita, declaró con una sonrisa, sin siquiera fingir susurrar. Las risas siguieron. Superficiales en apariencia, pero afiladas por debajo. Me quedé congelada junto a la encimera, las yemas de los dedos rozando el borde de la bolsa que acababa de dejar. Podría haberle traído la luna, pensé. Y él seguiría viendo estrellas en ella.
Una hora después alguien bajó las luces y sacaron una tarta enorme. Glaseado blanco con bordes dorados y rosas rosadas. Todos aplaudieron. La sala resonó con vítores. ¡Feliz cumpleaños! Irene. Decía la tarta. Ni una mención a mí. Ni siquiera un uy. Irene soltó una risita. No teníais que haber llegado tan lejos. Os lo merecéis. Mi madre sonrió radiante, juntando las manos como si estuviera viendo una propuesta. Unos pocos invitados se giraron hacia mí, quizá dándose cuenta de la omisión demasiado tarde. Uno incluso murmuró: «Espera. ¿No es también el cumpleaños de Clara?». Pero el sonido fue tragado por el disparo de una cámara de móvil y otro aplauso. Me retiré al pasillo. Las sombras allí eran más silenciosas. Más seguras. Cuando soplaron las velas y empezaron a cortar la tarta, regresé al borde de la sala. Posé para las fotos. Sonreí cuando me lo pedían y asentí cuando me preguntaron si había probado el vino. Siempre te ves tan compuesta, comentó una amiga de la familia, acercándose. Es admirable. ¿Compuesta? Qué forma elegante de decir invisible. Más tarde la tía Daría me tocó el brazo con suavidad. Cariño, ¿no era también tu cumpleaños? Compartimos todo. ¿Verdad? Respondí con una sonrisa que sonaba ligera, ensayada por dentro. Sin embargo, algo se estaba rompiendo. Un nombre en una tarta parece poca cosa, pensé. Hasta que es tu nombre el que falta. La noche se alargó con más fotos. Más elogios a la última colaboración de marca de Irene. Me dirigí al rincón donde había dejado el regalo. Seguí allí, sin abrir. La cinta plateada se había soltado ligeramente y una pequeña mancha de glaseado de un plato cercano había caído en el borde del papel de seda. Lo recogí con cuidado. Volví a atar la cinta. Mi padre estaba cerca de las puertas del patio, charlando con un vecino. Me acerqué despacio, esperando un momento de calma. Te traje algo, dije suavemente, ofreciéndole la bolsa. La tomó sin mirar. Gracias. Cariño, respondió distraído. Y la dejó sobre un montón de servilletas usadas y botellas de cerveza medio vacías. Ni una mirada. Ni curiosidad. Ni siquiera un vistazo para ver qué había dentro. Me quedé mirándolo un segundo más de lo debido. Luego asentí y me alejé. Ya ni siquiera ardía la decepción. Solo claridad. Me despedí con breves adioses y sonrisas educadas. ¿Fuera? El aire se había enfriado. Caminé despacio hasta mi coche, con la bolsa de regalo de nuevo en la mano como si nunca se hubiera ido. Dentro del coche la dejé en el asiento del copiloto. Limpié el glaseado con una servilleta de la guantera y me quedé sentada en silencio unos momentos. Iba a esperar para hablar. Susurré, con las llaves en la palma. Pero ellos ya me habían dicho todo lo que necesitaba saber. El pase de diapositivas de la vida de Irene. El regalo sin tocar. La tarta que lo decía todo. Cada momento encajando como un veredicto silencioso. Encendí el motor. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba oscura. No me molesté en encender la televisión ni en prender una vela. No necesitaba distracciones ni ambiente. Necesitaba verdad. Dejé la bolsa intacta sobre la encimera, la cinta seguía casi intacta.
Una mancha de glaseado ajeno en el lateral. No me molesté en limpiarla. Ese desastre. No invitado y descuidado. Casi parecía poético. La luz de la cocina zumbaba suavemente sobre mí mientras me movía con propósito tranquilo. Me senté a la mesa. Abrí el portátil y empecé a escribir sin dudar. No respondía correos ni navegaba por costumbre. Estaba construyendo un caso. Mis dedos se movían con sorprendente firmeza sobre el teclado. Cada pulsación. Un registro de lo que ellos creían que olvidaría. ¿Queréis llamarme sanguijuela?, susurré. Dejadme que os muestre quién ha estado alimentando a quién. La pantalla me devolvió el brillo. Abrí una hoja de cálculo en blanco y la titulé en negrita, Apoyo financiero familiar. No correspondido. Era dramático. Quizá. Pero era factual. Abrí la app del banco y empecé a repasar transacciones. Ordenando. Filtrando. Etiquetando. 200 euros para el aparato de apnea de papá. 900 euros para el tratamiento. Reparación de frenos de mamá el invierno pasado, 4.000 euros. Descubierto de matrícula de Irene en su último semestre. El que nunca reconoció. Cuanto más bajaba, más se me apretaba la mandíbula. Recordaba cada conversación. Cada súplica disfrazada de culpa. Seguida de promesas de que era solo por ahora. Hasta que volviéramos a estar de pie. Nunca estuvieron de pie. Se apoyaban en las mías. Nadie nota a la persona que siempre dice sí. Murmuré. Hasta que por fin dice no. No era caridad. Ni siquiera amor. Era obligación disfrazada de virtud. Y yo me la había tragado durante años. La hoja creció. Añadí columnas. Fechas. Notas. Motivos dados. Los ojos se me humedecieron. No de pena, sino de la frialdad de la claridad. Y sin embargo no era solo por el dinero. Eso era la superficie. Los números solo lo hacían visible. Abrí una segunda pestaña y empecé otra lista, transacciones emocionales. Las veces que llamé a casa y me cortaron porque Irene tenía una crisis. El correo con la noticia de mi ascenso y solo recibí un «qué bien». Vacaciones cuidando a papá tras la operación mientras Irene no podía escaparse del trabajo. Nunca tenían espacio para mí a menos que necesitaran algo. Lo dije en voz alta, el peso cayó más fuerte de lo que esperaba. El silencio. Me di cuenta. Nunca había sido neutral en esta familia. Era un arma. Y yo lo había tragado durante años porque era silencioso. Confundí silencio con paz. El abandono emocional es violencia a cámara lenta. Cerré la pestaña. Me recosté y dejé que la realización se asentara. No iba a lanzar una vendetta. Pero ya no ofrecería lealtad ciega en una familia donde mi valor se medía por lo útil que podía ser. Aún así. Dudé. El cursor parpadeaba. Solo estoy llevando la cuenta. Me pregunté. Me quedé congelada en esa pregunta. Quizás sí. Quizá era mezquino. Odiaba la idea de volverme amargada. Pero entonces recordé los 2.000 euros que pagué en silencio por el préstamo del coche de Irene hace 2 años. Cuando su gran salto profesional no salió como esperaba. Nunca lo mencioné. No quería reconocimiento. Solo quería conexión. Ese día me dijo gracias una vez. Apenas. Y a la semana siguiente cambió la narrativa en redes, lo construí yo sola.
No estaba enfadada porque no me lo devolvieran. Estaba enfadada porque nunca lo vieron como algo mío para dar. Esto no era una reacción. Era un ajuste de cuentas. Miré la pantalla y dejé que los hechos hablaran por sí solos. Entonces un recuerdo me golpeó, mi madre durante la fiesta. De pie junto a mi padre mientras él prácticamente ladraba elogios a Irene. Ni una sola vez intervino. Ni siquiera cuando dijo, Clara es solo estable. Siempre sabes dónde encontrarla. ¿Verdad? Sólida. Predecible. Ella no se inmutó. Sonrió. Eso fue peor que sus palabras. No es que no me quisiera, murmuré. Simplemente quería más la paz. Y para Teresa. Mantener la paz significaba dejar que el silencio llenara cada momento donde podría haber hablado. Lo veía claro ahora, años de complicidad callada. Su forma de hacer que cada injusticia pareciera no es para tanto. Nunca gritaba. Pero nunca me protegió tampoco. Volví a la hoja de cálculo. Añadí una pestaña llamada Recibos emocionales. Luego imprimí todo. Me levanté y fui hasta la encimera donde seguía la bolsa de regalo. Saqué el reloj de bolsillo. Ahora pesaba más. No en peso, sino en significado. Cogí un post-it y garabateé una sola frase, hagamos las cuentas. Coloqué la nota encima de la hoja. Doblé todo en un sobre marrón. Lo cerré. Llegué la mañana siguiente justo antes de las 11. El sobre marrón presionaba plano contra mi palma como si fuera parte de mí. La casa se veía igual. Los mismos setos recortados. La misma bandera aún medio enredada en la viga del porche. Pero ya no se sentía ni remotamente mía. Llamé 2 veces antes de entrar. Nadie respondió. Pero la puerta estaba abierta. Ese tipo de política pasivo-agresiva que decía no eres malvenida. Pero tampoco estás realmente invitada. Dentro aún olía a carne a la brasa de la noche anterior. Los platos apilados en el fregadero. Botellas vacías llenando el contenedor de reciclaje. Caminé hasta la encimera de la cocina. Dejé el sobre con cuidado y escribí en la parte delantera con rotulador negro grueso, léelo. Fuera oía risas. Me detuve junto a la puerta corredera y miré a través. Mi padre estaba en medio del patio. Cerveza en mano. Dando audiencia. Irene a su lado. Sonriendo como si fuera dueña del sol. Gente como ese diputado, decía mi padre. Siempre chupando del sistema. Malditas sanguijuelas. Rió. Irene también. Apreté el pomo de la puerta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La ironía era tan espesa que se podía ahogar en ella. Abrí la puerta. Él se giró primero. Arqueando ligeramente la ceja. No esperaba verte tan pronto, dijo. Sin sonreír. Dejé algo dentro, respondí. Voz calmada. Algo importante. Deberíais mirarlo. Dio un sorbo a la cerveza y agitó la mano con desdén. Oh. Déjame adivinar. ¿Todavía enfadada por el lío del cumpleaños? No me moví. No es por cumpleaños. Es por los últimos 5 años. ¿Años? Bufó. ¿Qué? ¿Vas a culparme con un montón de extractos bancarios ahora? Venga. ¿Clare? Lo miré a los ojos. No es culpa. Son hechos. Estoy harta de ser socia silenciosa en un acuerdo unilateral. Socia silenciosa, repitió con una risa burlona.
Siempre has actuado como si el mundo te debiera algo. Y tú siempre has actuado como si la decencia fuera opcional, repliqué. Dio un paso adelante. Voz subiendo. Vives en un apartamento de 40 metros y ahora quieres aplausos por poder pagar tus facturas. Deberías agradecernos por no dejarte ahogar cuando dejaste tu trabajo corporativo. No me inmuté. Esperaba decencia humana. Nunca pedí un trofeo. Entonces él estalló. Tú eres el cajero automático de la familia. Alégrate de ser útil por una vez. Las palabras flotaron en el aire como humo. Alguien en el patio inhaló bruscamente. Otro primo dejó su plato. Pero nadie dijo nada. Me quedé allí atónita. No porque no esperara el golpe, sino porque lo dijo tan limpio. Tan confiado. ¿Así me ves? Pregunté con calma. Encogió los hombros. No es un insulto si es verdad. 17 de abril de 2022, dije lo suficientemente alto para que todos oyeran. 3.000 euros. La corona dental de papá. Dijisteis que el seguro lo denegó. Yo cubrí la diferencia. Parpadeó pero no habló. 3 de junio del año pasado. La transmisión de mamá murió. 1.875 euros de mi cuenta de ahorros. Siguió sin responder. La cuenta del bar de Irene en el evento benéfico. La que dijo que estaba resuelta. Saqué el móvil. 428 euros cubiertos a la mañana siguiente después de que me llamara llorando. ¿Ahora llevas la cuenta? Dijo entre dientes. No. Estoy denunciando el juego. Mi voz se mantuvo firme. Vosotros pusisteis las reglas. Solo que no esperabais que las aprendiera. Silencio. Ni una sola persona me miró directamente. Ni una sola intervino. Incluso Irene, que siempre tenía algo que decir. Solo apartó la cara. Recorrí el grupo con la mirada. Familia. Invitados. Gente que me había visto crecer. Nadie se movió. Nadie me defendió. Pero ahora escuchaban. Vi la silueta de mi madre detrás de la ventana de la cocina. Estaba quieta. Brazos cruzados. Labios apretados. No salió. Casi me reí. El mismo guión. Pensé. Silencio y desvío. Irene finalmente dio un paso adelante. Rompiendo el hechizo. Bueno, susurró al pasar junto a mí. Al menos hoy te sentiste importante. Asentí. Más de lo que me he sentido en décadas. Caminé despacio hacia la parte delantera de la casa. Respirando por la nariz y soltando por la boca. El móvil vibró en mi bolso. Lo saqué y escribí a mi amiga Ana, prepara las tijeras. Llegaré en 20. Luego envié y seguí caminando. Al día siguiente no llevé regalo ni excusa. Llevé resolución. Me planté frente al espejo. Recogí el pelo y cambié el suave vestido de algodón por un traje pantalón azul marino que no había usado desde mi última presentación. No lo llevaba por ellos. Lo llevaba por mí. Para recordar quién era cuando nadie intentaba empequeñecerme. Mientras abotonaba la chaqueta. La frase de Eleanor Roosevelt me vino a la mente: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Pues bien. Había terminado de firmar ese consentimiento. Metí el sobre con las copias de las tarjetas en el bolso y salí. Las carreteras estaban tranquilas para ser domingo. Pero mis pensamientos no.
No iba a gritar. No iba a llorar. Esto no era venganza. Era una declaración de independencia. Aparqué al otro lado de la calle. Respiré hondo y crucé el césped. El mismo jardín trasero. Las mismas sillas. La misma gente. Pero esta vez me quedé de pie. El patio ya estaba lleno. La barbacoa humeaba como una señal de fuego. Mi tío reía por algo que Irene había dicho y mi tía aplaudía un poco demasiado fuerte. Papá se recostaba en su silla. Piernas cruzadas. Bebida en mano. Capté su mirada medio segundo. Nada. Irene estaba de nuevo en el centro. Como un imán que solo atraía aprobación. Llevaba unos pendientes nuevos. Aros de oro que reconocí de la factura que pagué el año pasado cuando su tarjeta rebotó y me llamó llorando. Me había prometido devolvérmelo en cuanto llegara el acuerdo de marca. Nunca vi un céntimo. Solo brilló. Me quedé cerca del borde del patio. Nadie me ofreció silla. Mi padre levantó perezosamente su vaso. No esperaba verte 2 días seguidos. No os quitaré mucho tiempo, dije, proyectando la voz lo suficiente para superar el ruido de las cigarras. Las risas se calmaron. Irene ladeó la cabeza. Carraspé. He estado callada demasiado tiempo. Esto no es un espectáculo. Es un límite. Se alzaron murmullos como humo. No estoy aquí para lanzar acusaciones, continué. Estoy aquí para corregir un patrón. Papá puso los ojos en blanco. Allá vamos. No me inmuté. Durante los últimos 5 años he proporcionado apoyo financiero en silencio a esta familia. Desde gastos médicos hasta matrículas y emergencias de último minuto. Lo hice sin pedir aplausos. Pero no seguiré haciéndolo mientras me borran. Jesús. Clara, murmuró. ¿Seguí? Podéis seguir fingiendo que no importo. Pero no con mi dinero y no sin consecuencias. El patio quedó completamente en silencio. Entonces él explotó. ¿Fuera? Sanguijuela. Fue como un choque de coches. No sorprendente. Pero impactante en su fuerza. Nadie jadeó. Nadie dijo una palabra. Solo Irene soltó una risa corta y afilada que parecía haber esperado toda su vida para salir. Me quedé congelada un segundo. No porque estuviera sorprendida, sino porque oírlo en voz alta hizo que algo encajara definitivamente. Mi madre era visible a través de la ventana de la cocina. No se movió. Ahí está, dije suavemente. Me preguntaba cuándo lo dirías en voz alta. Papá agitó la mano con desdén. Puedes hacerte la mártir todo lo que quieras. Pero siempre has sido una carga. Siempre. Miré alrededor del patio. Una docena de familiares. Ni un solo defensor. Pero no lo necesitaba. Al darme la vuelta para irme, Irene me alcanzó. Siempre necesitaste drama para sentirte importante. Sonreí. Y tú siempre necesitaste a alguien callado para brillar contra él. Se acercó más. Al menos yo me gané mi sitio en la mesa. Me incliné entonces. Disfrútalo. Voy a quitar la silla debajo de tus mentiras. Me alejé deliberadamente. Cabeza alta. El sonido de mis tacones en el hormigón resonaba con más dignidad que cualquier aplauso que hubiera recibido de esa gente. Llegué al coche. Abrí la guantera y saqué las tijeras.
Mis dedos no temblaron mientras sacaba el sobre del bolso. Dentro estaban las tarjetas de crédito adicionales. Todas a mi nombre. Las que abrí por su comodidad. Sus emergencias. Por si no conseguimos aprobación. Una a una corté el plástico. Snip. 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 No hacían ruido. Pero en mi cabeza cada una crujía como un látigo rompiendo un lazo. Recogí los pedazos en el sobre. Lo cerré. Escribí en la parte delantera, efectivo inmediatamente. Volví a entrar en el camino de entrada sin dudar esta vez. El sobre marrón estaba a mi lado en el asiento del copiloto. Silencioso y poderoso. No me había vestido elegante. Ni siquiera me había recogido el pelo en el moño habitual. Ya no necesitaba armadura. La verdad no necesitaba estilismo. La casa estaba tranquila. Como esperaba un domingo por la tarde. Entré sin llamar. Como siempre me habían dicho. No hace falta que llames. También vives aquí. Eso era antes. Cuando aún les creía. Caminé directamente hasta la isla de la cocina y dejé el sobre como si fuera un veredicto sellado. Dentro estaban las 3 tarjetas cortadas en pedazos. Los últimos registros bancarios que había impreso y un desglose línea por línea de cada vez que me habían llamado solo por una pequeña ayuda. Di un paso atrás. Lo miré una vez y salí sin decir una palabra. En el coche envié un mensaje: esto no es enfado. Es cierre. Luego conduje. No tardó mucho. 30 minutos después mi teléfono vibró. ¿Qué demonios es esto? La voz de mi padre crepitó a través de la línea. Áspera y sin filtro. No respondí inmediatamente. Quería que oyera la pausa. Exactamente lo que parece, dije por fin. Manteniendo el tono estable. Hugo. Estás siendo dramática otra vez. ¿Por unos recibos? No estoy siendo dramática, dije. Estoy siendo definitiva. ¿Crees que así es como funcionan las familias? ¿Con libros de contabilidad y ultimátums? No, respondí. Pero cuando las familias actúan como contables. Es justo entregarles los libros. Llegó un largo suspiro a través de la línea. Luego siseó. ¿Crees que cortarnos hace que seas una mártir? Reí. Baja y corta. Habría que estar aportando algo para que te corten. Colgó. No me inmuté. Esa tarde volví a abrir la hoja de cálculo. Corregí algunos errores de formato y la envié por correo a 3 familiares que siempre habían susurrado apoyo en las sombras. Asunto, solo para que nadie más me llame desagradecida. 10 minutos después mi teléfono empezó a vibrar. Primero un primo: espera. Esto es real. Luego una tía: lo siento mucho. ¿Clare? No lo sabía. Y luego silencio. No por culpa, sino por impacto. Me recosté y sorbí mi café. Había poder en la verdad cuando se expone claramente. Los hechos no dejan de existir porque se ignoren. Murmuré. Aldous Huxley lo habría entendido. A la mañana siguiente mi madre me escribió: necesitamos hablar. Solo nosotras. Ven después de las 5. Consideré ignorarlo. Pero quería ver cómo se les caía la cara cuando se dieran cuenta de que yo no me doblegaba. Cuando llegué, estaba sola en el salón. El sobre estaba sobre la mesa de café. Abierto pero intacto. Mi padre estaba en el despacho. Con la televisión a todo volumen. Lo leí,
dijo. Lo imaginé. Nos has avergonzado. La miré directamente a los ojos. No. Dije la verdad. La verdad os avergonzó. Bajó la mirada. Hiciste que pareciera que te estábamos usando. No tuve que hacer que pareciera nada. Los hechos se sostienen solos. Empezó a decir algo más. Pero levanté una mano. No me pidáis ayuda nunca más. Parpadeó. ¿De verdad vas a dejar que esto arruine a la familia? Yo no arruiné nada. Solo dejé de sostener las piezas mientras fingía que nada estaba roto. Me levanté. Ella no me detuvo. Por primera vez en años. Salí de esa casa sin culpa atada a mis hombros como una mochila llena de ladrillos. Mi padre asomó la cabeza por encima de la televisión un segundo. No sabíamos que te sentías así. Sabíais, respondí con calma. Solo que no os importó hasta que os costó algo. Pasé por la cocina. Por la nevera que había ayudado a llenar. Por los armarios que reorganicé durante la operación de rodilla de mamá. Por toda la historia de trabajo invisible que nunca recibió un gracias. En el coche abrí la guantera y saqué el segundo sobre. Este era para mi abogada. Lo dejé en el asiento del copiloto. Me cortaron emocionalmente hace años, dije en voz alta. El habitáculo quieto y silencioso. Solo estoy igualando el papeleo. Eran justo las 10 de la noche cuando mi teléfono vibró en la mesilla. Lo alcancé pensando que era una alerta del tiempo o quizá Ana comprobando. En cambio era una captura de pantalla de mi prima Beth. ¿Has visto esto?, escribió en el grupo familiar. Irene había publicado una foto de su última grabación de podcast y luego añadió, sinceramente. A veces creo que Clara fue adoptada. Una prima con la que apenas hablaba respondió con un emoji de risa. La única respuesta de mi madre, no seas mala. No, eso no es verdad. No vayamos por ahí. Solo un encogimiento de hombros en forma de texto. Miré la pantalla más tiempo del que debería. El pecho apretado. No por creer la broma, sino por reconocer que el silencio alrededor era más fuerte que las palabras mismas. A la mañana siguiente me planté frente al espejo del baño. Cepillo de dientes en mano. Mirando mi reflejo. ¿Es eso lo que siempre han pensado?, pregunté en voz alta. Siempre habían habido comentarios. Comparaciones. La forma en que los familiares miraban mi pelo liso y piel ligeramente más oscura. Luego a mi madre y a Irene. Nadie lo decía. Pero la pregunta flotaba. Cuando alguien cuestiona tus raíces. Murmuré. En realidad está preguntando si perteneces. Y quizá nunca había pertenecido. Tenía 10 años cuando Irene lo dijo por primera vez. Durante una pelea por el mando. Siseo, ni siquiera te pareces a nosotros. Corrí a mamá llorando. Ella me dio palmaditas en el hombro y dijo, no lo decía en serio. Pero nunca le pidió a Irene que se disculpara. Con los años los comentarios se multiplicaron. La tía Daría bromeó una Navidad, seguro que no te cambiaron al nacer. Irene se rió tanto que derramó su sidra. Yo también me reí porque era más fácil que corregir a nadie. Ahora ya no parecía broma. Parecía el guión que todos habían acordado a mis espaldas. Unos días después fuimos a una barbacoa en el jardín de un vecino. Llegué tarde. Intentando evitar la incomodidad persistente. No funcionó. Mi padre estaba cerca de la parrilla. Dando audiencia como siempre. Irene a su lado. Sorbiendo vino.
Radiante como siempre. Tan orgulloso de esta, le dijo al grupo, señalando hacia ella. Acaba de firmar otro patrocinador. Alguna empresa de proteínas o lo que sea. Esa es una hija de la que se puede presumir. Unos invitados rieron. Alguien aplaudió. Yo estaba a 5 metros sosteniendo un tarro de té dulce. Mirando al frente. Mi primo Jared me miró. Los ojos parpadeando con algo parecido a lástima. Le devolví media sonrisa y me giré. Otra anotación en el libro de contabilidad emocional. A la mañana siguiente abrí Facebook y allí estaba. Una publicación de mi padre en mayúsculas como siempre hacía. Alabando a su brillante, exitosa e inspiradora hija. Venía acompañada de 5 fotos, 4 de Irene en la fiesta y una de ellos 2 en medio del brindis. No se me mencionaba. Ni siquiera se me etiquetaba. Y yo había estado allí. No te borran de un golpe. Susurré mirando la pantalla. Lo hacen publicación tras publicación. Cumplido tras cumplido. Solo que no a ti. No llamé. No escribí. Solo lo anoté. Había aprendido que el enfrentamiento en mi familia era una trampa. Te empujaban hasta que estallabas y luego usaban tu tono para descartar tu verdad. Así que en lugar de eso, dirigí mi energía a otro lado. Abrí LinkedIn y actualicé mi perfil. Añadí las últimas 3 grandes campañas ganadas. Nuevas certificaciones y 2 testimonios de clientes que llevaba meses guardando. En una hora llegaron likes y comentarios de colegas. Mentores. Antiguos becarios. Ni un clic de papá. Luego escribí. No fue enfadado. No fue desordenado. Fue un breve post titulado El coste de la aprobación familiar. No usé nombres. No asigné culpas. Solo conté la verdad. ¿La tranquila? Sonaba como un susurro. Pero la gente lo oyó. Al día siguiente había sido compartido más de 300 veces. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos diciendo, gracias por decir lo que yo no podía. Una mujer escribió, pusiste en palabras lo que llevo 20 años sin atreverme a admitir. No sonreí. No lloré. Solo me sentí vista. Internet me dio un asiento en una mesa que ellos nunca construyeron para mí. Le dije a Ana esa noche. Ella levantó su copa y asintió. Entonces haz de ella un maldito trono. 3 días después Irene respondió en el grupo familiar con un enlace a un artículo brillante sobre ella en una revista de estilo de vida. ¿Sin contexto? Solo el enlace. Mi madre reaccionó con un emoji de corazón. Apagué las notificaciones. Luego abrí una antigua cuenta compartida que habíamos creado cuando Irene solicitaba su licencia de negocio. Cuando me dijo que solo necesitaba un pequeño impulso de credibilidad y me rogó usar mi nombre. Allí estaba, un préstamo tomado a mi nombre. Me quedé mirando la pantalla. El corazón latiéndome fuerte en el pecho. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Si querían guerra, pensé, iban a aprender que yo sabía luchar con pruebas. El documento estuvo en mi bandeja de entrada varios días antes de atreverme a abrirlo de nuevo. Enterrado en los adjuntos de una solicitud de refinanciación que Irene me había reenviado años atrás estaba la escritura escaneada. Allí estaba, mi nombre en el centro. En negrita y legalmente vinculante. La casa de la calle de los Laureles no pertenecía a mis padres. Me pertenecía a mí. Recordaba la conversación como si hubiera sucedido ayer. Mi padre sentado a la mesa de la cocina.
Facturas extendidas como una nube de tormenta. Clara. Tienes mejor crédito. Es solo una formalidad. Nosotros nos haremos cargo en cuanto las cosas se estabilicen. Su voz había sido cuidadosa, suavizada por la desesperación financiera que nunca admitió abiertamente. Sigue siendo nuestra casa, dijo entonces. Tú solo eres la firma. Susurré a la pantalla del portátil. Nunca me viste como más que un nombre en un papel. No fue rabia lo que siguió. Fue precisión. Imprimí copias de la escritura, incluidos los documentos fiscales que había presentado por ellos. Los recibos de la reparación del tejado. La fontanería. Incluso la instalación del sistema de seguridad que pagué después de que el coche de Irene fuera vandalizado en el camino de entrada. Todo compilado. Fechado. Tabulado. Luego envié un mensaje al grupo familiar: necesitamos hablar. Todos. Casa. 6 miércoles. Innegociable. Irene respondió 3 minutos después: ¿servirán aperitivos o traigo mi propia palomita para el espectáculo? No mordí el anzuelo. El miércoles tenía carpetas preparadas como una abogada yendo a arbitraje. Imprimí correos, estados financieros y facturas de contratistas. No entraba con sentimientos esta vez. Entraba con hechos. El aire dentro de la casa era inusualmente pesado cuando llegué. Nadie hizo contacto visual. Teresa estaba cerca de la mesa del comedor, brazos cruzados, mirando al suelo. Mi padre paseaba cerca de las puertas del patio. Irene revisaba su teléfono. Saquemos los hechos antes de que las emociones inunden la sala, dije, colocando los documentos sobre la mesa. Irene puso los ojos en blanco, sonriendo con suficiencia. Ahí viene el TED Talk. Papá gruñó. Más vale que no sea otro berrinche. Abrí la carpeta. Deslicé el primer papel hacia adelante. Esta casa es legalmente mía. Los dos lo sabéis. Silencio. Luego caos. La voz de mi padre estalló como un trueno. ¿Crees que eso te hace poderosa? ¿Que un papel te convierte en la reina de esta familia? Eres patética. Irene intervino, golpeando el teléfono contra la mesa. ¿Estás chantajeando a tus propios padres con una casa? No me inmuté. No estoy chantajeando a nadie. Me estoy sacando de la historia donde me han convertido en la villana mientras yo financio la producción. Deslicé el siguiente papel, una escritura actualizada de transferencia con mi nombre todavía solo en la parte superior. Teresa habló por fin. Apenas por encima de un susurro. No pensamos que nos lo echarías en cara. La miré a los ojos. Pensasteis que nunca me daría cuenta de lo que valía. De lo que yo valía. Todos me miraron. No con confusión, sino con reconocimiento. Era la primera vez que realmente veían la versión de mí que ellos habían ayudado a moldear. ¿Calculadora? Directa. Terminada. Respiré despacio. Tienen 60 días para refinanciar o desalojar. Después de eso, recupero la posesión. Irene se quedó boquiabierta. Estás echando a tu propia familia. No, dije claramente. Os estoy devolviendo la responsabilidad que habéis esquivado durante años. Ya no soy vuestro refugio. Las palabras cayeron como ladrillos. No lanzados, sino devueltos. No siguieron gritos. Solo silencio atónito.
Mi padre se inclinó hacia adelante. Nudillos blancos alrededor del borde de la mesa. Abrió la boca. Pero no salió nada. Irene agarró su teléfono, murmurando algo por lo bajo, y salió hacia el pasillo. Teresa se quedó allí, la boca moviéndose pero sin formar palabras. Esperé. Les di una oportunidad. Pero ninguno habló. Cogí el último sobre y lo coloqué en el centro de la mesa. Contactos de hipoteca. Información fiscal. Contactos de contratistas. Los necesitaréis, dije. Y me giré hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. ¿Fuera? El sol acababa de ocultarse tras los tejados. Mi coche estaba aparcado bajo la farola y caminé hacia él sintiéndome 20 kilos más ligera. Me senté en el asiento del conductor y miré el salpicadero. Allí estaba el siguiente sobre. Etiquetado pulcramente con tinta roja. Fase siguiente, nuevo hogar. Nuevo nombre. Di una última mirada a la casa por el retrovisor. No estaba dejando un hogar. Estaba reclamando lo que ellos siempre me habían hecho creer que no me pertenecía. Habían pasado 2 días desde la reunión. Ni mensajes. Ni llamadas. Solo silencio. Me desperté con la misma luz de la mañana que siempre se derramaba sobre la encimera de mi cocina. Pero esta vez no se sentía como consuelo. Se sentía como distancia. Un abismo. Me senté con mi café y abrí la app del banco. Ninguna actividad. Ningún indicio de que mi padre hubiera hecho ningún movimiento para refinanciar o transferir la propiedad. Ni una sola alerta de las cuentas compartidas. Solo quietud. Cuando la gente pierde poder sobre ti. Me susurré. A menudo se callan. No por paz, sino por pánico. Me levanté. Terminé el café y empecé a revisar el apartamento. Saqué la pequeña bandeja decorativa donde guardaba llaves. Viejos recibos. Pines sueltos. Debajo. Pegada al lateral. Estaba la caja de joyería que le había regalado a mamá la última Navidad. Un sencillo cuadrado de terciopelo blanco. La había guardado cuando me mudé. Ni siquiera estaba segura de que ella hubiera notado que faltaba. Al abrir la tapa esperaba ver el collar todavía anidado dentro. En cambio, nada excepto la nota, con amor. Clara. Me hundí en el borde del sofá. Un recuerdo parpadeó. Irene en una sesión de vídeo 6 meses atrás. Sonriendo. Sacudiendo el pelo. Llevando una delicada cadena de oro que me resultaba inquietantemente familiar. Había pensado que era solo una copia. Una coincidencia. Ni siquiera la quería. Susurré. Solo la pasó como un accesorio de repuesto. El peso de esa verdad se asentó más profundo de lo que esperaba. Más tarde ese día recibí un mensaje de mi amiga Alicia. ¿No compraste tú ese coche para tu padre? Fruncí el ceño. Sí. ¿Por qué? Respondió con una captura de pantalla. Publicación de Instagram de Irene, sorpresa de cumpleaños para papá. No podría haberlo hecho sin su amor y apoyo. Estaba de pie junto al coche, mi coche, posando como si fuera su compra. Su regalo. El pie de foto era descarado. Los comentarios peores. ¡Qué hija tan generosa! Tu padre debe estar tan orgulloso. Esto es meta. Mis manos no temblaron. Ni siquiera estaba enfadada. Era absurdo. Ridículo en su descaro.
Me robaste el momento, murmuré. No el mérito. Esa noche saqué mi diario. Antes lloraba por no ser elegida. Escribí. Ahora solo documento las pruebas. Redacté una carta formal para eliminar mi nombre de cada servicio vinculado a la casa, gas, electricidad, internet. Envié el paquete a mi abogada con una carta de presentación. Efectivo inmediatamente. Sin más obligación. Algunos lazos no se pueden desenredar. Solo se pueden cortar. No era amargura. Era claridad. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Tío Ramón. No tenía ni idea de que se apoyaban tanto en ti, dijo. Sonando genuinamente atónito. Siempre parecías tan estable. Estable no significa que no te afecte, respondí. Unas horas después un primo me escribió por Instagram, tu post me golpeó fuerte. Gracias. Por primera vez no sentí que gritaba al vacío. Mi voz por fin resonaba en otras habitaciones. Luego llegó el buzón de voz de Teresa. Todos cometemos errores. Clare. Pero arrastrarnos por el barro públicamente. Eso ya es pasarse. No respondí. No necesitaba hacerlo. Había aprendido que el silencio también podía ser poder. No estaba quemando puentes. Solo había dejado de reforzar los que ya se estaban derrumbando. Más tarde esa tarde regresé de unos recados y encontré un sobre metido en mi buzón. Sin remitente. Dentro había una sola foto. Una barbacoa en el jardín. Todos sonriendo. Papá en la parrilla. Irene en el centro del escenario. Incluso mamá riendo. Ojos arrugados. Yo no estaba. En la parte trasera. Con rotulador negro, sigues pensando que eres la víctima. La miré un segundo. Luego la metí directamente en la trituradora. Se olvidaron de quien me enseñó a documentar. Le dije a la habitación vacía. Y esta vez no era una amenaza. Era un recordatorio. El sobre estaba dirigido a Clara M., como si quitarme el apellido de la etiqueta diluyera su propósito. Cuando lo abrí esperaba otra carta pasivo-agresiva. Quizá una súplica empapada de culpa de Teresa o otra mancha del último numerito público de Irene. Pero no era ninguno de ellos. Era una invitación de boda. De mi prima Ana. La misma a la que había ayudado a mudarse 2 veces. Dentro de 10 días. Sin llamada. Sin aviso. Solo una gruesa tarjeta brillante metida en mi buzón como un folleto. Miré la línea de RSVP y casi me reí. Una nota manuscrita en la parte trasera decía, perdón por el aviso corto. Espero que puedas venir. No necesitaba preguntar quién la envió en el último minuto. Una llamada con mi tía lo confirmó. Sinceramente, admitió. Irene se encargaba de las invitaciones. Quizás se le olvidó. Abrí mi calendario. Dibujé una X roja sobre la fecha y murmuré, si siguen jugando. Yo ya no compro entradas. Más tarde ese día recibí un mensaje de uno de los vecinos de mis padres. ¿Todo bien por allí? Vi a tu padre gritando a alguien en el camino de entrada. Ni siquiera pregunté quién era el alguien. Por la noche vi el nombre de Irene aparecer en mis notificaciones de Facebook en una publicación de un grupo comunitario local pidiendo asesores financieros de confianza. El post decía, busco a alguien que pueda ayudar con refinanciación y papeleo fiscal. Sin juicios. Por favor. Hice una captura. No por rencor. Solo para recordarme que la verdad no siempre grita.
A veces solo se asienta en silencio. Guardé la imagen y volví a leer. 2 días después me planté detrás de un atril en el centro cívico del centro. Invitada a hablar en un panel local de alfabetización financiera para mujeres. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Compartí mi historia. Filtrada pero honesta. Sobre límites. Sobre enredos financieros con la familia. Sobre el coste del silencio. Después la gente hizo cola para agradecerme. Una mujer susurró, pensaba que estaba sola. Otra me agarró la mano y dijo, me acabas de dar permiso para decir no. El discurso fue recogido por una revista local de estilo de vida. Mi teléfono sonó esa noche. ¿Teresa? ¿De verdad vas a hacerlo público? Dijo. Casi acusando. No titubeé. Estuve callada décadas. Tu incomodidad no es mi responsabilidad. Colgué antes de que pudiera responder. 2 días después de que saliera el artículo. Una amiga común me envió un mensaje. ¿Has oído lo de Irene? Perdió ese acuerdo de marca. No pregunté cuál. Más tarde Irene publicó un largo pie de foto en Instagram sobre celos. Traición y gente que no puede alegrarse por los demás. No me etiquetó. Pero no hacía falta. El subtexto estaba en negrita. No comenté. No escribí. La dejé espiralar en paz. Cuando la verdad es sólida. Me dije. No necesitas defenderla a gritos. Ese jueves visité a mi abogada. Reímos. No de mi familia. Sino de lo lejos que había llegado desde donde empecé. No eres la misma mujer que entró aquí hace 4 meses, dijo. Bien, respondí. Esa necesitaba irse. Finalizamos mi testamento. Eliminé a cada miembro de la familia de la lista. Designé a 2 amigas y a una organización sin ánimo de lucro para madres solteras. Mi último acto de amor no se desperdiciaría con gente que me trató como una transacción. Esa noche me senté en el porche con una copa de vino. Viendo las últimas rayas de luz del día desvanecerse en púrpura. Esta paz. Me la gané. 2 días después llegó una carta. Correo certificado. Sin remitente. La abrí despacio. Una sola hoja. Letras mayúsculas manuscritas. Tenías razón. Ahora lo veo. Sin firma. Sin disculpa. Solo reconocimiento. ¿Y eso? Por fin. Fue suficiente. El sobre seguía en mi mesa de la cocina cuando la luz del sol entró por las persianas a la mañana siguiente. No me apresuré a abrirlo de nuevo. No lo necesitaba. Ya conocía el contenido de memoria. Tenías razón. Ahora lo veo. Sin firma. Sin disculpa. Solo esas 2 frases escritas con los mismos trazos afilados que mi padre siempre usaba para las listas de la compra y recordatorios post-it. Lo releí más despacio esta vez. Mis manos estaban quietas. La Clara de hace 6 meses quizá habría llorado. Esta versión de mí simplemente asintió. Doblé la carta con cuidado y la metí en una carpeta etiquetada «Guárdala para mí». No para demostrar nada. Solo para no olvidar que incluso el silencio podía ser una forma de cierre. No necesitaba perdón. Pero el silencio después del reconocimiento, eso era paz. A la semana siguiente estaba dentro de un bungalow de 2 dormitorios justo fuera de los límites de la ciudad. Suelos de madera. Una cocina que atrapaba la luz de la mañana justo como debía.
Un jardín trasero con una valla de cedro que hacía que el mundo se sintiera más pequeño de la mejor manera. La agente inmobiliaria sonrió. ¿Compras para una familia? Solo la mía, respondí. No fue amargo. Solo cierto. Mientras recorría el espacio. Tomé notas mentales de dónde pondría mi sillón de lectura. ¿Qué pared recibiría la galería de citas y fotos que realmente significaban algo? La idea de una acción de gracias sola no me asustaba. Se sentía tranquila. Predecible. Cálida. No habría guiones que seguir. Ni huevos que pisar. La soledad no está vacía cuando la llenas de respeto propio. Más tarde esa noche regresé a casa a un inesperado ping en el teléfono. Un mensaje de Irene. Lo rompiste todo. Estábamos bien hasta que lo hiciste todo sobre ti. Espero que tu pequeño discurso valiera la pena. Eso fue todo. No respondí. Ni siquiera guardé el número. Lo bloqueé y dejé que el mensaje se disolviera en polvo digital. Algunas personas no quieren sanar. Solo quieren control. Que reconstruyan su mundo sin mis ladrillos. Al día siguiente me encontré con Liliana. Una vieja amiga de la universidad a la que no veía desde la graduación. Me había escrito después de leer mi blog y preguntó si podíamos ponernos al día. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Mientras sorbíamos nuestros cafés. Se inclinó hacia adelante y dijo. Le diste lenguaje a un dolor que la mayoría nunca nombramos. Compartimos historias. La suya sobre una hermana que jugaba el mismo juego que Irene. La mía sobre desaparecer en las fotos familiares a pesar de financiar las fiestas. Reímos. No del pasado. Sino de lo liberador que era decirlo en voz alta. Al final del almuerzo chocamos vasos de té helado y brindamos por no más migajas de amor. Esa noche abrí mi cuaderno y empecé a esbozar ideas. No un desahogo. Un recurso. Un libro para hijas como yo. Para las mujeres que cargaron el peso sin reconocimiento. Que dieron sin ser recordadas. Que vivieron en el fondo de historias que ayudaron a construir. Mi voz ya no era una reacción. Era una herramienta. Unos días después me senté frente a mi asesora financiera. Sonrió cálidamente mientras le entregaba el nuevo borrador de mi testamento. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí. Amigas. 2 organizaciones benéficas. Ninguna obligación de sangre. No se inmutó. Suena claro. Mientras revisábamos el plan de contactos de emergencia. Eliminé a cada miembro de la familia del formulario. No era enfado. Era alineación. La sangre te hace pariente. Dije. Las elecciones te hacen familia. Esa tarde regresé a casa sintiéndome no más ligera, sino anclada. A la mañana siguiente entré en una librería mientras esperaba un pedido de café al otro lado de la calle. No buscaba nada. Solo caminaba. Mirando. Cerca de la sección de autoayuda. Una joven me tocó el hombro. ¿Eres la Clara que escribió ese post sobre la familia? Me giré. Sorprendida. Sí. Soy yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me salvaste de volver con ellos. Me quedé en silencio. Atónita. Me abrazó fuerte y la dejé. A veces no sabes que te han visto hasta que alguien te mira y dice, gracias por sobrevivir. El último montón de papeleo estaba pulcramente frente a mí. Atado con una fina cinta roja. No porque fuera sentimental.
sino porque era simbólico. Pasé las páginas de los documentos de cierre de patrimonio una vez más. Escaneando firmas. Iniciales. Sellos legales. Estaba hecho. El último lazo financiero con mi familia se había cortado oficialmente. Metí el paquete con cinta en un sobre grande y lo metí bajo el brazo. En el exterior había escrito cierre final. Sin devolución. Dentro estaba todo, retirada de contactos de emergencia. Revocación de la propiedad compartida de la casa. Los poderes notariales que una vez firmé en un momento de confianza mal colocada. Miré por la ventana. Una luz matutina brumosa se posaba sobre el aparcamiento del juzgado. Calmada y silenciosa. Rompió el contrato del amor, dije por lo bajo. Solo estoy entregando la respuesta legal. Hice una pausa antes de bajar del coche, recordando el primer favor financiero que había hecho nunca para Irene. Habían sido 300 euros. La tasa de solicitud de su universidad. Me llamó llorando. Jurando que era cosa de una sola vez. Y aquí estaba. Años después. Saldando la factura que había crecido hasta convertirse en una vida. No mezquino. Solo preciso. No venganza. Solo liberación. La sala de conferencias olía a café rancio y moqueta industrial. Me quedé junto a la ventana frente a la puerta. Mi abogada estaba a mi izquierda. Pasando sus notas. No dijo mucho. No hacía falta. A las 10:17 llegaron. Mis padres e Irene entraron tarde y sin palabras. Mi padre parecía no haber dormido. El pintalabios de mi madre estaba corrido. Irene ni siquiera intentó ocultar su irritación. Brazos cruzados con fuerza sobre su blusa de diseño. No hablaréis, dije con calma. Escucharéis una última vez. Dejé el sobre la mesa y lo deslicé hacia ellos. En la parte delantera. En letras grandes y gruesas, liquidación de todos los lazos personales. Mi madre parpadeó rápidamente. Irene bufó. Mi padre no dijo nada. Dentro estaban los documentos. Una liberación notarial completa de todos los lazos financieros y legales. Una lista de verificación de cada artículo que aún era legalmente mío para ser recogido por un mensajero tercero en los próximos 7 días y... Por último, una carta personal. Vi cómo Teresa desdoblaba la última página. Leyendo en silencio. Sus manos empezaron a temblar. Una vez me dijiste que era tu mayor decepción, leía la carta. Te creí hasta que dejé de necesitar tu aprobación. Irene golpeó la mesa. Eres egoísta. Eres desagradecida. Me giré hacia ella. Y sin embargo todo lo que tuviste alguna vez llevaba mi nombre debajo. Se levantó. Solo quieres parecer la heroína. Quieres que todo el mundo piense que eras tú quien sostenía esta familia unida. Ladeé la cabeza. No. Irene. Dejé de intentar ser la heroína el día que vendiste mi sacrificio como tu éxito. Nadie habló. Ya no era una pelea. Era un entierro. Asentí a mi abogada. Se levantó y recogió su carpeta. Reunión terminada. 3 días después un correo llegó a mi bandeja con un asunto que me dejó helada. Permiso para reimprimir tu historia. Una publicación nacional había encontrado mi blog. Querían publicarlo en su próximo número con una petición, que permaneciera anónimo. Dije sí. Ese fin de semana el titular salió. Cuando la familia que financias intenta enterrarte, abuso financiero en silencio.
Se volvió tendencia en horas. El hashtag proveedor silencioso se extendió como fuego. Mi bandeja de entrada rebosaba. Mujeres. Hombres. Hijos adultos. Profesionales. Cuidadores. Desconocidos escribían, acabas de contar mi historia. Un mensaje decía, pensaba que estaba loca. Gracias por recordarme que solo estoy sin apoyo. Ya no estaba sola. 2 semanas después me planté en un atril en un salón de hotel en Madrid hablando en una cumbre para mujeres emprendedoras. Mi tema eran los límites personales y el mito financiero de la lealtad familiar incondicional. Terminé con, tu valor no está en préstamo. No está pendiente de aprobación. Es tuyo. Los aplausos estallaron. Pero un aplauso se elevó por encima del resto. Teresa en la fila de atrás. De pie. Nuestras miradas se encontraron. Sin lágrimas. Solo un lento asentimiento cargado. Bajé del escenario y pasé junto a ella sin decir una palabra. El cierre no siempre es dar un portazo. A veces es elegir no volver a llamar.